unas otra vez bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Nos encontramos en el capítulo número 3 y ahora estamos, digamos, en este último bloque de este capítulo, que son los versículos del 22 al 36, pero hoy tocaremos en esta mañana, si Dios nos lo permite, del 22 al 30. Si en esta clase pudiéramos ponerle alguna mención o algún título a lo que vamos a estar exponiendo, creo que nunca mejor dicho, como es lo que su propio contexto enseña, es la predicación de Juan el Bautista. Sí que este tiene mucho que enseñarnos en el lugar donde se encuentra este pasaje y después de lo que venimos viendo. Nosotros estuvimos viendo en los versículos precedentes algunas de las cosas que nos enseñaron, grandes verdades y sobre todo aquella de la cual ninguno de nosotros deberíamos de dejar pasar, y es la de nacer de nuevo. Eso creo que es algo muy importante que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que no es nada bueno que nosotros descuidemos este mensaje. Pero los versículos del 22 al 30, vamos a leerlo. Dice en el capítulo número 3, que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengo. Es un pasaje que, como cada pasaje de las Escrituras, es rico en su contexto, y esto es lo que vamos a tratar. Pero esto no quita de que en cada uno de los versículos Dios nos ministre, Dios nos enseñe, y lo haga de una manera como solamente Él puede hacerlo, a través del poder de su palabra. Nosotros vemos a partir del versículo número 22, que dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos
a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y dice que bautizaba. Es curioso, pero aquí debemos de ver, cuanto menos, y no pasar por alto este detalle, dice después de esto. Entonces nosotros debemos de saber, y esto es bueno porque venimos viendo expositivamente cada uno de los pasajes, versículo a versículo, que esto es concerniente a lo que hemos venido viendo en pasajes anteriores, y sobre todo en el capítulo número 2, en el versículo número 13, hasta el capítulo 3, versículo número 21. Ese es el compendio de versículos en el cual está haciendo aquí alusión Juan cuando dice después de esto, de estos acontecimientos. Vimos lo que es la purificación del templo, vimos señales milagrosas y vimos por último de manera más extendida la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Ahí es el lugar de las Escrituras donde debemos de situarnos. Después de estas cosas, ahora ya hemos visto cada una de estas evidencias, señales y cada una de estas enseñanzas que Jesucristo mismo nos está mostrando por medio del apóstol Juan, quien está escribiendo el Evangelio. Pero también nosotros debemos saber que no sabemos el tiempo específico en el cual transcurrió cuando nos está diciendo después de esto, o sea, el intervalo que hubo entre estos acontecimientos que hemos nombrado y ahora donde nosotros nos situamos. Hay un tiempo, pero no sabemos cuánto. Pero lo importante no es el tiempo, sino las verdades que se nos están enseñando en este tiempo, en lo que nosotros hemos visto. Así que estos son detalles que a veces no son relevantes. Ahora, nosotros queremos ver lo que realmente Dios nos está enseñando. Dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y nosotros también estuvimos viendo que ya después de la Pascua, Jesús fue con sus discípulos, dice que fue a la tierra de Judea, lo que significa que dejó Jerusalén, ¿verdad? Que esto lo estuvimos también viendo en el templo. Y dice que fueron a sus alrededores, es decir, a las zonas rurales, a las aldeas, a los campos que había en el entorno, en esa región. Pero estos detalles a veces deben de animarnos a seguir una ilustración de lo que Jesús viene haciendo en este recorrido, en diferentes lugares, con diferentes personas, y lo que abarca en sí su ministerio. Ahora, nosotros vimos acontecimientos de Jesús, el último que hemos visto es con Nicodemo, pero ahora está aquí entrando, digamos, en escena nuevamente, porque ya lo vimos con anterioridad en el capítulo número 1 también, a Juan el Bautista. Y por eso hablamos de esta predicación de Juan el Bautista. Ahora nosotros vemos que cuando Jesús va a Jerusalén, tiene como un doble propósito. Y vimos también, y es lo que estamos también tratando de ver ahora, es estar con sus discípulos, pero también inaugurar, digamos, esta parte de su ministerio, que es la predicación, en este tiempo del cual también estaba abarcando lo que eran las aguas bautismales. No porque Jesús bautizara, sabemos que Jesús no bautizó, hasta donde yo sepa, a nadie. Sus discípulos bautizaban, y esto nos lo deja bien claro la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 1. Pero esta fue una etapa de su ministerio que es la que nosotros estamos encontrando aquí. Dice en el versículo número 2 del capítulo número 4, dice el 1 y el 2, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y ahora entre paréntesis dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Jesús no bautizó, al menos no lo dice la palabra de Dios, a nadie. Cada vez que habla de los bautismos de Jesús eran sus discípulos, y es por ello que el Espíritu Santo pone este punto connotativo, aunque Jesús no bautizaba, sino quienes bautizaban eran sus discípulos. Sin embargo, nosotros vemos que este es un tiempo de su ministerio en el cual está aquí abarcándonos el Evangelio de Juan. Ahora, en el Evangelio de Mateo también se registra en paralelo a esta escena que estamos viendo, en el capítulo número 4, versículo número 17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Digamos que este es un pasaje paralelo de referencia cruzada en dos eventos, en dos evangelios, donde nosotros vemos la misma escena de ese tiempo cronológico de esta enseñanza de Jesús.
y en el cual nosotros vamos a ver cómo es que entra la predicación de Juan el Bautista. Versículo número 23 y versículo número 24 del capítulo número 3 nos dice literalmente: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Aquí nos está hablando de una etapa también de Juan el Bautista, un evento donde precedentemente no había acontecido este tiempo que marcó el ministerio de Juan el Bautista, como era el encarcelamiento. Pero recalca y hace énfasis que Juan no había sido aún encarcelado. Sin embargo, dice que estaba también bautizando en Enón junto a Salim, que eso corresponde a la región de Samaria. Ahí donde Juan se encuentra. Es importante ver que lo que nos está hablando geográficamente son dos puntos no distantes, pero a la misma vez nosotros podemos ver que con dos acciones distintas llevan los mismos acontecimientos. Por un lado está Juan bautizando, ¿verdad? Y por otro lado nos encontramos a Jesús, quien no está bautizando él, pero que sus discípulos estaban bautizando. Ahora quiero que nos centremos un poco en este contexto geográfico e histórico, porque esto es lo que marca la enseñanza de lo que vamos a estar viendo. Aquí hay dos eventos, aquí como una competición de los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús, o con ciertos judíos. Y esto, digamos, que es lo que realmente mueve este pasaje. Lo que realmente se está moviendo tocante a los dichos, a las frases, a los celos. Este tipo de competencia que de manera magistral el mismo Juan el Bautista deja claro el propósito por el cual él estaba siendo el amigo del esposo y no era el dueño de la novia, que es lo que terminaremos viendo si Dios permite. Pero aquí es lo que nosotros estamos viendo. Dice, porque Juan no había sido encarcelado. Nosotros vemos que literalmente podemos ver en diferentes pasajes, pero en este tiempo, en esta cronología que estamos siguiendo en el Evangelio de Juan, que a veces tiene una sintonía con los evangelios sinópticos y otras no. Recordemos también que dijimos que hay un gran porcentaje que nosotros no podríamos saber del ministerio de Jesucristo y otras grandes verdades de la iglesia, a menos que no fuera por el Evangelio de Juan. Porque los evangelios sinópticos no tienen muchos detalles de los que Juan nos está dando aquí. Así que el Evangelio de Juan es sumamente rico porque aporta mucha información, grandes verdades que ninguno de los evangelios sinópticos nos estaban hablando. Así que si no fuera por el Evangelio de Juan, no sabríamos muchas cosas. Pero en este tiempo estaba ganando fuerza el ministerio de Jesús. Dice que grandes multitudes estaban dejando, seguidores de Juan, estaban abandonando a Juan y se estaban volviendo ¿a quién? A Jesús. Ahora, ¿esto es correcto o no es correcto? Este es el propósito primario. Pero aquí no está tratando con el corazón de Juan, sino que nos está enseñando el corazón de los discípulos de Juan. Y por eso este énfasis del cual nosotros podemos ver en el Evangelio. Lo que estaba aconteciendo en este entonces es que grandes multitudes, no es pocas, estaban siguiendo a Jesús. Pero quienes estaban siguiendo a Jesús, muchos de ellos venían de estar siguiendo a Juan el Bautista. Entonces vemos que un gran grupo de los seguidores de Juan se van con Jesús, pero hay un grupo que siguen estando con Juan el Bautista. Y el Evangelio está revelando el corazón de ese grupo, de los que están siguiendo a Juan el Bautista. Y esto es muy bonito porque nos está marcando un tiempo en el cual nosotros podemos ver de unos acontecimientos que revelan dos tipos de corazones. Quienes realmente siguen a Cristo y quienes realmente tratan de seguir a Cristo, pero siempre es por medio de otros hombres y no es Cristo. Y eso es importante porque el ministerio, ¿verdad?, o el éxito de ningún ministerio que tenga éxito, no se trata de cuántos seguidores tiene, sino de cuántas personas
tiene en el sentido por medio de ese ministerio que han llevado los pies de Cristo. Así que no nos habla del número de seguidores en ese ministerio, sino la esencia de la verdad del mensaje del Evangelio es cuán importante es ese ministerio si a través de dicho ministerio, valga la redundancia, ellos siguen a Cristo. Esa es la verdad. Cuando hay gente que se preocupan simplemente por tener personas y personas y personas, pero esas personas no están glorificando a Cristo, sino más bien glorifican al ministerio o a las personas dentro del ministerio. Ese es un error. Y Juan es un ejemplo, lo que trata de dejar bien conceptuado con sus propios discípulos. La relevancia de a quién nosotros debemos de seguir. Me gusta cómo Juan destaca algo como sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Yo soy el amigo del esposo. Yo ni soy la novia, ¿verdad? Ni soy el novio. Así que saber cuál es la función de cada quien de nosotros es sumamente relevante para estar glorificando a Dios en nuestros días dentro del ministerio. Y eso no es algo trivial o algo de poca cosa, eso es algo muy importante. Saber qué ocupamos nosotros dentro del ministerio, cuál es nuestro papel, qué es lo que Dios quiere con nosotros en este momento, en nuestro ahora. Eso es lo que también trata de enseñarnos esta porción de las Escrituras. Y entonces vemos que aquí estaba ganando fuerza los seguidores de Jesús, grandes masas iban tras él, y entonces grandes masas que estaban con Juan estaban abandonándole. Juan no había sido aún encarcelado. Este es otro detalle que debe de enseñarnos, en otro punto que debemos de situarnos. Y nosotros también podemos ver en estos pasajes que lo que nos está enseñando, nos hace ver este texto, este incidente que vemos, ocurrió entre lo que fue la tentación de Jesús y el encarcelamiento de Juan. Bueno, entre esos dos tiempos, nosotros encontramos una cronología de eventos donde enfáticamente Juan nos está enseñando por medio de su predicación cuán relevante es saber quiénes les estaban siguiendo a él, cuál era el propósito y el motivo por el cual estaban con Juan. Y Juan seguía marcando, el propósito suyo es seguir marcando a quienes seguían a él mismo, marcarles el camino hacia Jesús. O sea, si un propósito vemos en Juan, es que él tenía un trabajo, y era que dejaran de seguirle a él, y que pudieran seguir igualmente como los otros precedentes seguidores de Juan, pudieran seguir igualmente a Jesús. Así que Juan tiene un trabajo por delante. Pero este es un periodo de tiempo del cual nosotros podemos ver que no dice nada a estos evangelios sinópticos. Sin embargo, el evangelio de Juan sí. Nosotros podemos ver esto por el evangelio de Juan. Si nosotros estudiamos los evangelios sinópticos, no vemos estos detalles. Y nosotros vemos cómo es que comienzan en esos evangelios el ministerio de Jesús. Dice que comienza en Galilea. En Galilea, antes de que Juan estuviera en prisión. Mira cómo nos dice Marcos, capítulo número 1, versículo número 14 y 15. Vemos que estos evangelios sinópticos comienzan el ministerio de Jesús en Galilea después de que Juan mismo estuviera ya en prisión. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino ¿a dónde? A Galilea. Este es el detalle que vemos en los evangelios sinópticos. ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús según Mateo, según Marcos, según Lucas, pero no según Juan? Por eso estos detalles, estas enseñanzas, nosotros solamente las vemos en el evangelio de Juan. Por eso es tan rico el evangelio de Juan. Por eso podemos aprender mucho más, de una manera más completa, el evangelio de Juan. Por eso recomendamos al que empieza a caminar con Cristo leer la Biblia, el evangelio de Juan, porque tiene un panorama más completo, más rico, más aclaratorio tocante al ministerio principal de Jesús. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Y vino a Galilea, dice, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Juan escribió este evangelio, tenemos que entender que ya los evangelios sinópticos llevaban muchos años circulando.
este fue el último de los evangelios, de los 4, el último que se escribió, y con grandes, digamos, distancias o años que ya estaban circulando los evangelios sinópticos. Pero aquí encontramos ahora una porción que es al descubierto de algo que no se había escrito ni en Mateo, ni en Marcos, ni Lucas, y Juan está aquí redactando. Está enriqueciendo un periodo ya del pasado por unos años, pero para una vida, un cambio de vida, de conducta en el presente. Y esto lo enseña el Evangelio de Juan. O sea, como que quedaba algo que se tenía que complementar a través del Evangelio de Juan, que en los evangelios sinópticos no se enseñó. Y eso es algo de mucho valor. Dice en el versículo 25 que entonces hubo una discusión entre los discípulos ¿de quién? De Juan y los judíos acerca de la purificación. Este es un detalle también importante. Nada de lo que encontramos en la Biblia está al azar. Todo tiene un propósito y todo es relevante porque toda escritura es inspirada por Dios. Así que nuevamente nosotros podemos ver que dice que hubo en este periodo de tiempo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora, en el original realmente no viene judíos, los judíos no aparecen en plural. La Biblia de las Américas, que es la que más me gusta, sí que aparece como aparece en el original, un judío. La Valera nuevamente, como otras muchas veces, tampoco lo traduce bien. Aquí está hablando de un solo judío, no de un grupo de judíos. Ahora, no es que marque mucho una diferencia para modificar la enseñanza, pero son detalles que quienes nos gusta estudiar un poco más detenidamente la Biblia nos agrada, porque podemos aprender un poco más. Y estos son detalles que siempre lo vemos cuando, como bien decimos muchas veces, comparamos versiones de la Biblia. Buscamos un poco más en profundidad, ahondar más en las Escrituras, y vemos entonces que aquí judío es en singular. No es un grupo, es una persona. Ahora, lo que sí nos aclara es que hay una disputa, una discusión de los discípulos de Juan nuevamente con este judío. Ahora, dice que el motivo de la discusión es acerca de la purificación. Ahora, lo que más peso parece tener, y es lo que el mismo contexto nos está enseñando, que aquí está haciendo alusión a los bautismos, al agua de la purificación, pero tocante a los bautismos, al agua bautismal. Nuevamente aparece en el contexto aquí histórico los discípulos de Jesús que estaban bautizando junto con Jesús y los discípulos de Juan, quienes también estaban bautizando. Y hay una discusión entre ellos por estos bautismos. Creo que es importante poder apreciar este tipo de competencia por parte de los discípulos de Juan, que no estaban llegando a entender el propósito principal del bautismo y el propósito primario por excelencia de Jesús, del Mesías. ¿Cuál era su función? ¿Quién era realmente quien marcaba la diferencia? ¿O quién era el Señor? Ellos tenían un cierto tipo de confusión que estaban como obstaculizando mucho sus propias vidas. Y es lo que Juan, con mucho amor, vemos que trata con ellos, con este grupo reducido que se quedan junto a él siguiéndoles. Y nosotros vemos que muchos de sus seguidores, de los que estaban siguiendo a Juan, ya estaban siguiendo a Jesús, y que los discípulos de Juan estaban preocupados por esta popularidad que estaba logrando este nuevo maestro. ¿Quién es Jesús? Y eso estaba ocupando un cierto tipo de populacho, de fama, en la región, porque no eran pocos los que se unían a los seguidores de Cristo, sino que eran muchos. Y a ellos mismos no les gustaban, ¿verdad?, que su propio maestro, quien era Juan el Bautista, quedara en un segundo lugar. Ahora, tal vez yo creo que algunos de los fariseos como que estaban metiendo un poco de cizaña con los discípulos de Juan el Bautista para crear este tipo de discusión o de disputa y perder el punto principal. Y esto suele ocurrir en diferentes lugares de los evangelios, con los líderes religiosos, especialmente con los fariseos, viendo estas dos multitudes
tocante a los seguidores de Cristo, cómo iban aumentando y cómo iban siendo asolados los seguidores de Juan el Bautista, como que estos pocos que quedaban, todavía los fariseos, pudieran estar metiendo un poco, ¿verdad?, de baza en el sentido de que, ¿has visto quiénes están siguiendo a Jesús? ¿No eran los que estaban junto con vosotros? ¿Qué está ocurriendo? Que están yéndose, que están acudiendo a otro maestro, que dice ser el Mesías. Bueno, esto es lo que nos está enseñando el texto, que podemos ver de manera un poco destacable. Pero pudiéramos especular en algún otro matiz de lo que nos está enseñando este texto. Sin embargo, lo que sí sabemos es que aquí nos está hablando en el capítulo 4, en el versículo número 1, aunque hemos leído, pero volvemos a marcar el detalle. Dice que cuando pues el Señor entendió de que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza, mira este detalle, más discípulos que Juan. Esto es lo que realmente creo que está aquí jugando un papel de división. Y nuevamente estamos viendo, dice que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir. Ellos estaban oyendo este tipo de discusiones, este tipo de movimiento. Ellos estaban siendo testigos en cuanto a estos discípulos de Jesús. Eran más que los discípulos que Juan. Y enfatiza el versículo número 1 esta superioridad como un motivo de disputa, de separación. Y aquí nuevamente nos encontramos con estos fariseos. Teniendo esto en mente, dice el versículo siguiente, el versículo número 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como que el escenario está siendo más aclaratorio, ¿no? Estamos viendo un poco más ilustrativo lo que estaba aconteciendo. Ahora son los propios discípulos de Juan quien se dirige a Juan mismo y le dice, Rabí, maestro, mira, dice en el versículo 26, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán. ¿No te dice nada esta frase? Los discípulos de Juan solamente tienen en mente números. Solamente son números, las personas son números, tristemente para algunos. Y estos discípulos es lo que estaban viendo. ¿Qué estaban viendo? Números. Y hasta tal punto estaba cegado por el número, por lo que los ojos podían ver, que ni siquiera se atrevía a decir Jesús. No se atrevía a decir el nombre de Jesús. Ahora bien, ellos sabían que era Jesús, porque Juan el Bautista, como veremos, ya se lo había enseñado con anterioridad. Pero en su orgullo, en su ignorancia, en su inmadurez, en su celo, envidia, ellos están viendo números, no están viendo personas. Y nosotros vemos aquí cómo es lo que nos está enseñando el texto. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Es una escena que ya vimos y contemplamos, que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, que algunos de ellos fueron los primeros que siguieron ¿a quién? A Jesús, y eso fue algo aceptable por parte de Juan y también por parte de los discípulos de Juan. Pero aquí estaba llegando a un momento del grupo de Juan el Bautista donde no había madurez, había números, había ojos solamente para ver lo que tenía que ver con lo físico nada más, y no con el corazón de lo físico, con las personas. Y por eso es que dice, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. O sea, Juan el Bautista mismo dio testimonio ¿de quién? De Jesús. Pero esto es lo que nuevamente ciega a estos discípulos. Bautiza y todos vienen a él. Tristemente estos discípulos de Juan no estaban entendiendo los misterios del reino. No estaban entendiendo la prioridad del reino. Aquí vemos simplemente envidias y celos. Personas que no tienen ningún tipo o grado de madurez cristiana. Y lejos de ver a Jesús como quien era, como quien realmente Juan el Bautista había dicho que él era, y había dado testimonio de Jesús, estaban viendo como alguien rival, como en cierto tipo, en un grado de competencia, ¿verdad? Entre dos grupos, iglesias, personajes. Pero aquí Jesús es el Señor, es el único dueño de la iglesia. Él es el novio. ¿De quién? De la novia. Él es el único dueño de la iglesia. Es Jesús.
Y digo, cuán peligroso es no entender nuestro papel, donde Dios quiere que nosotros hagamos, entendamos, sirvamos, porque todo esto nos lo está enseñando también este pasaje. Y este es un grupo cada vez más reducido que no está teniendo bien clara la visión de lo que es el reino. Trata con un rival, con alguien quien está entrando en competencia. Lo que está corriendo en cuanto a la voz es que gran número cada vez más están siguiendo a Jesús, se están bautizando. ¿Qué es lo que ocurre, maestro? Nos vamos a quedar solos. No se atrevía, como hemos visto, ni siquiera a decir el nombre de Jesús, quien Juan el Bautista mismo se encargó de decir quién era. Y si esto no fuera suficiente, aún vemos el sonido de las palabras, ¿verdad? De cómo acaba este versículo. Dice que todos vienen a Él. Como si ya lo que hemos visto no da tristeza por la mediocridad de esos corazones que solamente ven número, vemos con la finalidad que el texto mismo acaba este versículo. Todos vienen a Él. Y ese es el propósito de Juan también. Que todos vayan ¿a quién? A Cristo. Sin embargo, aun cuando Juan es maestro de sus discípulos, y son muchos los discípulos que Juan tiene, cuando Juan está enseñando la misma verdad, no todos están recibiendo la misma enseñanza, o la misma verdad de la enseñanza, mejor dicho. Así que esto nos habla de corazones distintos. Aun cuando Juan enseñó la misma cosa a todos sus seguidores, sin embargo, vemos que seguidores de Juan entendieron el propósito y siguieron a Jesús, pero otros no estaban entendiendo nada porque solamente estaban viendo a Juan como el grande, Juan como el maestro, Juan como ninguno, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Juan hizo bien su papel. Pero nosotros vemos inclusive paradójicamente los tales discípulos de Juan ni siquiera habían entendido el ministerio principal de Juan mismo. Ellos no habían entendido qué es lo que Juan estaba enseñando, porque Juan mostró a Cristo, Juan señaló al Mesías, y el propósito suyo era señalar al Mesías a la nación de Israel. Y su papel es un papel que nosotros vemos en diferentes lugares y que hemos visto, pero leemos en Juan capítulo número 1, por recordar un par de versos, versículo número 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esto es lo que Juan el Bautista dijo acerca de sí mismo. Él da el orden correcto. Sus discípulos estaban escuchando estas palabras. La enseñanza de Juan seguía siendo permanente, la misma. Y Juan entiende cuál es el ministerio que Dios le ha dado. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Nota cómo dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es una cita del Antiguo Testamento, del profeta Isaías. Dice en el versículo número 6 del mismo capítulo, el capítulo número 1, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo? El cual se llamaba Juan. Hemos dicho que cada vez que en el Evangelio de Juan aparece Juan, siempre está haciendo alusión a Juan el Bautista. No es Juan el discípulo amado, no es el escritor del Evangelio. El escritor del Evangelio habla de sí mismo como aquel a quien Jesús amaba, pero nunca se menciona él mismo con el nombre de Juan. Por tanto, cada vez que encontramos Juan, siempre es Juan el Bautista. Y dice aquí en el versículo número 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, es decir, Juan el Bautista. Este vino por testimonio. Juan el Bautista vino con un propósito, por testimonio, ¿para qué? Para que diese testimonio, ¿pero de quién? De la luz. Jesús dijo más adelante en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que Juan viene para dar testimonio de la luz de Cristo, de la luz verdadera. Y enfatiza el versículo número 8,
en el 7 aún todavía, para que diese el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Esta es la funcionalidad de Juan. Así que sus discípulos debían de creer en Cristo por el testimonio de Juan tocante a la luz verdadera. ¿A quién era el Mesías? ¿Quién era Cristo? Versículo número 8, para que no haya ningún atisbo de duda, dice, no era él la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Acaso Juan no estaba dejando bien conceptuado cuál era su ministerio? ¿Y cómo es posible que con un ministerio tan nítido, tan claro, sus discípulos aún sigan con cierto tipo de ambigüedades, con dudas, confusiones? Juan está enseñando la verdad, pero Juan no puede controlar el corazón de los discípulos. Dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 4, versículo número 23, que sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aquí hay una responsabilidad en la vida de los discípulos de Juan, como en cada una de nuestras vidas. Custodiar nuestros corazones. Dios puede hablarnos a cada quien de nosotros por la misma enseñanza diferentes cosas, pero muchas de esas cosas, muchas de ellas, tienen que ver contigo y conmigo. ¿Cómo las entendemos? ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios? Mirad pues cómo oís. Tenemos que saber cómo oímos lo que estamos oyendo. Evidentemente aquí hay muchos discípulos de Juan que no estaban oyendo bien lo que Juan estaba hablando acerca del Mesías. Dice en el versículo número 27, seguimos en el capítulo número 3, avanzamos un poco. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. Juan, a diferencia de sus discípulos inmaduros y envidiosos, no estaba preocupado porque su popularidad estuviera, digamos, en declive. No le preocupaba eso a Juan. No es lo que vemos aquí en la vida de Juan. Juan siempre tuvo bien claro y definido su ministerio. ¿Quién le había dado el ministerio? ¿Para qué era el ministerio? ¿Cuál era su trabajo aquí en la tierra? Y su fin estaba en testificar de Cristo, de la luz. Ese era el fin de Juan. En el 1.27 lo hemos visto. Versículo número 27, capítulo número 1. Como podemos ver, hemos visto otros versículos. Dice que este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es una expresión muy fuerte de un hombre subordinado a Cristo, mostrando la grandeza de Cristo. Él es el sublime, Juan dice. Yo no soy digno ni siquiera. Y nos pone este detalle que es algo muy simple y algo muy cotidiano, de desatar la correa del calzado. No soy digno ni para ello. Pero este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. O sea, no porque viene después de mí, es posterior a mí, sino el que es antes de mí. Juan quiere dejar esto bien claro también a sus discípulos. En el versículo número 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Así que vemos en Juan, como no hay ningún momento donde él se atribuya un honor, una gloria, una preferencia hacia sí mismo, marcándolo a sus discípulos, dándose prioridad a sí mismo, usurpando la de Cristo. No vemos nada de todo esto en Juan. Sin embargo, volvemos a repetir, sus discípulos habían aprendido otra cosa. Esto es lo que nosotros podemos aprender en lo que estamos estudiando. Y esto tristemente lo vemos a modo aplicativo en nuestro diario vivir, igualmente. Aunque todos escuchemos el mismo mensaje, no todos estamos recibiendo la misma verdad. Por eso dijimos al principio que gran parte de lo que escuchemos hoy depende de ti y de mí. Miremos pues cómo oímos, cómo leemos lo que está escrito, cómo están nuestros corazones frente al mensaje de la palabra de Dios. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada
si no le fuere dado del cielo. Vemos que ahora cuando el ministerio de Juan está, digamos, bajando, seguía teniendo un propósito sin ningún tipo de titubeo, sin tambalearse. Estaba cumpliendo su propósito. El objetivo era que siguieran a Cristo, el que es antes de mí. Entonces no puede, me hubiese gustado, ¿verdad? La cara de esos discípulos. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Estas palabras de humildad habrían dejado atónitos a sus discípulos. ¿Cómo le estaba confrontando? No puede nada recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Este es un texto que resalta la autoridad soberana con la que Dios da ministerios y servicio a la iglesia. Es uno de los textos que se usa para defender esta autoridad. Porque lo que realmente tenemos es porque Dios nos lo ha dado. O lo que nos está mostrando esta concesión, ¿verdad?, de ministerios. Y habla bien claro de dónde viene. De Dios, del cielo. El mismo apóstol Pablo, en base a esta verdad, escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 4, versículo número 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estas preguntas son preguntas retóricas, por supuesto, pero aquí nos están enseñando una verdad teológica, que nos están enseñando la misma verdad que estamos viendo de la enseñanza de Juan con sus discípulos. Y están condensando en cierta manera todo lo que Juan está tratando con estos discípulos. Y Pablo enseñó este mismo principio también a los corintios, con estas rivalidades que también había entre ellos dentro de la iglesia. Pablo trató con este tipo de personas, con este tipo de capacidades, oportunidades, este tipo de bendiciones que Dios estaba dando y otorgando a la iglesia, y que por encima de todo quería enfatizar que no se podía gloriar el hombre nada en sí mismo, que esto era algo que Dios había dado a la iglesia, que tenía que ver con la gloria de Dios. Que si tú y yo tenemos algo tocante a un ministerio que Dios nos está dando, o a un servicio, es porque ha sido dado del cielo. Esta es la mayor garantía que tú y yo podamos tener, que lo que tú y yo tengamos haya sido dado ¿de quién? De lo alto, del cielo, por la mano de Dios. Esto es lo que realmente puede darnos confianza y garantía. Por eso es que Pablo dice, ¿qué tienes que no haya recibido? Retóricamente vuelve a preguntarle, ¿qué es lo que tú tienes que no haya recibido? Mira, si esta pregunta nos la hiciéramos a nosotros mismos en multitudes de veces a lo largo de nuestro cristianismo, esto infundiría sin lugar a duda mucha humildad y agradecimiento a Dios. Porque esto trae un contentamiento y disiparía todo tipo de rivalidad, confusión, celos, envidias. Habría contentamiento, habría un gran espíritu de humildad, de agradecimiento a Dios. Así que de esta manera Juan aceptó, digamos, este papel como subordinado, porque es lo que está haciendo con Jesús, del propósito por el cual él estaba. Él era el heraldo del Mesías, que es lo que nosotros podemos ver. El mensajero, el precursor, el que venía preparando el camino para Cristo. Él sabía bien cuál era su papel. Y Dios en su misericordia y dentro de la gracia le había concedido este ministerio. Ahora, si Dios es quien estaba cambiando ahora los papeles, los asuntos, Juan no tenía ningún problema. Esto es lo bonito. Cuando vienen cambios a tu vida y a mi vida, de lo que venimos haciendo, que Dios nos ha dado, pero vemos que Dios mismo empieza a cambiar áreas, el entorno, situaciones. Cuando tú y yo sabemos que lo que tenemos es que Dios nos lo ha dado, tú y yo estamos con esa calma, con esa seguridad de que lo que seguimos teniendo es porque Dios nos lo ha dado. Y Juan está contento en esos cambios que Dios está haciendo. Él está conforme. Son sus discípulos quienes no están conformes con los cambios.
Pero Juan está totalmente conforme. Porque Juan sigue viendo al Mesías. Porque Juan sigue teniendo su mirada puesta en el cielo. Sus discípulos son hombres que están teniendo su mirada puesta ¿en quién? En Juan. En Juan, no en Jesús. Pero Juan sigue estando confiado. Sabía que lo que tenía es porque Dios se lo había dado. Y esto era proveniente de una gracia de Dios. Es como cuando Pablo enseña a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, versículo número 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes más he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo tenía esta gran verdad firme en su vida. En Juan podemos ver cómo se plasma la misma idea. Esta confianza en la autoridad de Dios. Lo que tengo es por la gracia de Dios y esto no me lo puede quitar hombre alguno. Esto proviene del cielo. ¿Qué puedes quitarme? Lo que Juan dice. ¿Qué te preocupa? Le dice a su discípulo. ¿Qué os preocupa? ¿Qué es lo que realmente nos está preocupando en este día? En este tiempo. Si tú y yo somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la mano providencial de Dios, debemos de estar seguros, confiados en Cristo. Es ahí donde Dios nos quiere. Es ahí donde tú y yo debemos de estar. Y no como estos discípulos, gracias a Dios se estaban quedando menos, pero estos discípulos de Juan que se sentían inseguros. Es como que ellos decían, bueno, y cuando desaparezca Juan, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos como un cierto tipo de cobertura, ¿verdad? De privilegio, pero cada vez son menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros solamente si nos quedamos con Juan? Y Juan está desapareciendo, digamos, esa autoridad, que aparentemente era como una pérdida, pero estaba siendo la ganancia, estaba siendo la voluntad de Dios. Era el fin por el cual Dios le había otorgado ese ministerio, el heraldo del Mesías, nada más. El precursor de Cristo. Y todo cuanto nos rodea a nosotros, quienes somos siervos de Cristo, todo, absolutamente todo lo que nos rodea, y en el ministerio que Dios nos ha dado, y aún los ministerios más notorios, es un regalo de esa gracia de Dios. Tiene que ver con la gracia de Dios. No tiene que ver con algo personal, como si nosotros mismos tuviéramos un título de propiedad. No, es gracia de Dios. Y el único quien puede quitar también es la gracia de Dios. El único. Él puede dar y Él puede quitar. Pero en todos nosotros, si andamos como Dios quiere que andemos y tenemos la madurez que Dios quiere que tenemos, en todo bendeciremos el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, dijo también en el libro de Job con su esposa. No importa. Y aunque Él me matare, dice, en Él esperaré. ¿Cuál es el problema? Hombres en el Antiguo Testamento con el mismo principio, con el mismo entendimiento. Dios es el asunto, Cristo es el todo. Es ahí donde nosotros estamos seguros, en Cristo. Sin importar lo que acontezca en nuestro entorno, nuestros días son peligrosos, son días muy difíciles, pero nosotros estamos confiados y seguros en Cristo. Él es quien tiene el control de todas las cosas. Él es quien tiene la última palabra y solamente Él. Así que no es nada sabio si tú y yo confiamos en algo que no se llame Cristo o en alguien que no se llame Cristo. No tiene que ver nada con sabiduría. De modo que vemos que en Juan no hay ningún tipo de queja, descontentamiento, celos, competencia. No, Juan entiende, como también Pablo escribiendo a los Corintios su primera carta, en el capítulo 10, versículo número 31, cuando dice, sea que comamos o bebamos, o si alguna otra cosa hiciéramos, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. No importa. No importa lo que hagamos todo para la gloria de Dios. Todo cuanto tú y yo podemos hacer es un tiempo que Dios nos da. Es una gracia que Dios nos brinda. Es unas fuerzas de su providencia para que podamos tener la oportunidad de glorificarle ¿a quién? A Él. Pero entendiendo lo que Juan estaba entendiendo. También Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 10, versículo 18, hablaba esta misma verdad. Dice, porque el hombre que es aprobado no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel de quien Dios alaba. No es aprobado el hombre que se echa flores a sí mismo, que se alaba a sí mismo por este tipo de virtud, trabajo, hechos. No, dice Pablo.
sino es aquel de quien Dios alaba, quien Dios habla bien de él. Y Dios está hablando aquí bien de Juan, porque Juan está entendiendo que lo que hace lo está haciendo para la gloria de Dios. Él comprendía el fin, el propósito de sus días en esta tierra. Y aun cuando se lo enseñaba a todos sus discípulos, no todos sus discípulos estaban recibiendo la misma verdad en sus corazones. Vemos que hay recibimientos distintos. Ahora en el versículo 28 vemos aquí la respuesta de Juan a sus discípulos al versículo 27. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. ¿Qué es lo que no estáis entendiendo? Decía Juan a sus discípulos. Si vosotros mismos sois testigos de lo que yo os he dicho muchas veces, que yo no soy la luz, que yo no soy el Mesías, que yo no soy el Cristo, que yo ni siquiera soy alguien digno de desatar la correa de su calzado. Yo no soy, dice Juan. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Así que si vosotros mismos sois testigos, Juan dice a sus discípulos, ¿cómo estáis entendiendo lo que os he enseñado? ¿Cómo es posible que estando tan claramente la enseñanza en mi vida y las palabras que os estoy enseñando, marcando el camino de Cristo, vosotros hayáis hecho un pequeño reino del reino de Dios, algo aparte para vosotros, algo distinto, algo cómodo, algo donde no requiere un esfuerzo, una comunión, algo simplemente llevadero? Juan dice, no, lo que Dios nos sigue enseñando tiene un costo, tiene un precio, tiene un esfuerzo. Se llama Cristo. Se llama Cristo, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Esa es la motivación de todo cristiano, Cristo, no Juan. Cristo, no ningún pastor, ninguna iglesia, ningún hombre. Cristo y solamente Cristo. Es lo que nos está enseñando la palabra y es lo que estamos estudiando en estos versículos. Yo no soy de Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Así que a diferencia de molestar a Juan el crecimiento de los tales discípulos con Jesús, que antes habían sido sus discípulos, Él se gozaba, Él se alegraba. Y también sabía que Él solamente era el precursor, quien iba delante de Él preparando el camino. Este tipo de actitudes a los discípulos de Juan no provocaba ningún tipo de discordia en su corazón contra el Mesías. Él se alegraba cuando la gente le dejaban a Él y seguían ¿a quién? A Jesús. Él veía que ese era su ministerio. Esa es la funcionalidad del ministerio de Juan, que dejaran a los discípulos de Juan seguirle a Él para seguir ¿a quién? A Jesús. Entonces Él se gozaba, Él estaba contento. Sus discípulos no. ¿Por qué sería? ¿Por qué sus discípulos no estaban contentos? ¿Qué es lo que puede ocurrir que no estemos contentos nosotros con la verdad de Dios? Porque Juan estaba marcando la verdad. Simplemente querer vivir una apariencia, no querer vivir la verdad de la palabra de Dios, querer vivir un cristianismo cómodo, nada más que eso. Entonces como que retumbaba a sus oídos, las palabras de Juan retumbaban a los oídos de sus seguidores. Y por eso es que vemos más de una vez, pero ya os he dicho. Yo siempre os dije, vosotros habéis visto, os he testificado. Varias son las veces que os he dicho, yo no soy nadie, nada más que aquel que marca el camino. Quien da testimonio de quién es la luz, yo no soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué es lo que no habéis entendido? Es lo que vemos aquí a Juan tratar con sus discípulos. ¿Qué es lo que no estáis entendiendo? No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vimos. ¿Qué es lo que no entienden las palabras cuando Juan dice, yo no soy el Cristo? Y si no soy el Cristo, no se me puede seguir. ¿Por qué? Porque es al Mesías a quien esperamos, al Cristo. Pensaba un poco en los Corintios nuevamente, porque se me asimila mucho lo que nosotros estamos viendo aquí con Juan y sus seguidores, sus discípulos, con lo que también estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Cuando Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo número 1, versículo número 12 y 13, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Qué pregunta tan directa del apóstol Pablo a los Corintios.
Un poco más adelante, el mismo apóstol Pablo, a las mismas personas, a esta misma iglesia, le reclama y dice, sigue diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Capítulo 3, versículo del 4 al 6. El apóstol Pablo está tratando con los mismos corazones. ¿Quién es Apolos? Dice. Pablo mismo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién murió por vosotros? ¿Se llama Pablo? ¿Se llama Cefas? ¿Se llama Apolos? No, se llama aquel quien solamente pudo morir por nosotros. Se llama Cristo. ¿Cuál es el motivo de vuestra división? Es lo que Pablo también trata con los corintios. En esta manera de pensar, dice, ¿no sois carnales? No sois carnales, simplemente estáis andando como los hombres naturales. Pensamientos que solamente inundan las mentes de personas que están inseguras en esta vida. El cristiano es el hombre más seguro que debe vivir sobre esta tierra. El cristiano es aquel quien tiene una convicción firme de que todo lo está controlando Dios. Y ni aún a la misma muerte le tiene miedo. Y no es arrogancia, es una verdad que Dios nos confirma. Que Dios quiere que tú y yo tengamos como una garantía en nosotros. Porque sabemos dónde vamos. Entonces, si ni la misma muerte nos puede atemorizar, hay cosas más peligrosas que la muerte. Y son las intenciones, los deseos de nuestros corazones. Lo que nos puede causar un cierto tipo de mediocridad cristiana. Acomodar nuestra carne. Nuestra carne, nosotros, el hombre por sí mismo no quiere que sufra nunca. La cuidamos, la sustentamos muy bien. No queremos que esté incómoda nuestra carne. Sin embargo, nosotros debemos de entender que lo que Dios quiere que tengamos realmente como algo sólido, firme, es la vida del Espíritu, aquello que nos gobierna, nos dirige, nos hace confiar en Cristo. Nuestra carne, como bien dice Pablo a los Gálatas, tiene que estar crucificado juntamente con Cristo, muriendo cada día. Y diciendo en lo más profundo de nosotros, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es ahí donde debe de estar la carne. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que Él es quien realmente me amó y se entregó por mí. Por último, los versículos 29 y 30, vemos esta famosa ilustración de un papel de siervo. En este caso, Juan el Bautista hablando de sí mismo, pero Juan el Bautista hace una ilustración de su papel como siervo con esta conocida imagen de una boda, que son los versículos 29 y 30. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Lo que Juan nos está enseñando ahora aquí es algo famoso, es algo conocido, pero Juan está tratando de dejar bien conceptuado a sus discípulos la verdad del propósito de esta ilustración de la boda. Y es algo muy sabio que Juan está aquí enseñando. Deja bien claro que Juan no asume el papel del esposo, sino el del amigo del esposo. Es decir, que a nuestros días en las bodas modernas sería como el padrino, para que lo pudiéramos entender. El amigo del esposo es como el padrino, pero lo que nosotros vemos tocante al amigo del esposo, el amigo del esposo tenía grandes responsabilidades con la novia y con el novio. Pero generalmente con la fiesta de la boda, él supervisaba fielmente la festividad de esa boda. Tenía la responsabilidad de entregar la mano de la novia al novio en el momento de la ceremonia. Era otra responsabilidad que tenía el amigo del novio. Pero es una responsabilidad que habla más de una ley antigua de Mesopotamia y que se refleja muy bien en el carácter de Sansón, cuando un amigo suyo, viene en el libro de Jueces, capítulo creo que el 14,
los últimos versículos y los primeros del capítulo 15, cuando un amigo suyo toma su prometida. ¿Y con qué furia Sansón trata este asunto? Él no aceptaba esta traición. ¿Pero por qué es esto? Porque el amigo del esposo tenía la responsabilidad y tenía un convenio que jamás podría casarse con la novia, aunque el esposo o aunque el novio mismo la repudiara o no se casara con ella. Él nunca podía tomar a aquella novia del amigo como esposa. O sea, tenía este pacto. Él debía de guardar fielmente a la novia del novio, del amigo. No podía casarse con ella. Así que el amigo del novio era alguien de plena confianza. Eso es lo que Juan dice. Eso es lo que Juan está hablando de sí mismo. Es decir, que la novia le pertenece solamente ¿a quién? La novia le pertenece solamente al novio. Él es el amigo del novio. Ahora es importante, y con esto quiero acabar para dejar un poco claro, porque muchas de las veces lo más normal es que nosotros entendamos esto como algo que está tratando con Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento Israel es la esposa de Jehová. Y luego entendemos que en el Nuevo Testamento la novia es la esposa o la novia de Cristo. Y todo esto está muy bien, pero no es lo que enseña el contexto histórico. Lo que nos está enseñando el contexto tiene que ver con algo totalmente diferente. Y es lo que nos enseña aquí en el Evangelio de Juan. ¿Quién es entonces aquí la novia? ¿Cuál es la figura de la novia? Aquellos que dejaron a Juan el Bautista para seguir al Mesías. O sea, lo que está haciendo aquí, lo que realmente pertenece a esta figura de la novia, son aquellos seguidores de Juan el Bautista, que seguirían a Cristo, que seguirían al Mesías. Y lo que Juan está tratando es con esta verdad. Es que realmente quienes les están siguiendo a él, el amor de Juan el Bautista es que ellos fuesen desprendidos de él mismo y pudieran seguir al Mesías. Esa es realmente la figura de la novia. Aquellos quienes dejaron a Juan el Bautista para seguir al Mesías. Y digo, no es que lo otro no sea algo también válido, pero digo, ciñéndonos al contexto histórico, esto no tiene dos interpretaciones, tiene una. Lo demás es aplicativo, pero el contexto es este. Y lo que Juan está tratando de hacernos enseñar, que nosotros veamos, es esta gran verdad. Por eso es que sigue diciendo en el versículo número 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y mira lo que dice, así pues mi gozo está cumplido. Este es el fin de Juan. Que aquellos seguidores suyos le abandonasen, le dejaran, para que pudieran seguir ¿a quién? Al Mesías. Este es el gozo que estaba sintiendo Juan, lejos de que su corazón fuera un corazón que estaba totalmente descontento o airado con aquellos quienes les estaban abandonando a él para irse ¿con quién? Con Cristo. No, él está gozoso. Esa es la imagen realmente de la novia de lo que nos está ilustrando aquí Juan. Por eso él tiene contentamiento por lo que está ocurriendo. Pero esos discípulos, ese grupo de discípulos, no tienen ningún tipo de contentamiento. Solamente tienen quejas. Pero Juan no es contagiado por esas quejas. Él se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues dice, mi gozo está cumplido.